Bueno, la idea es un poco plantear un tema para ver si hay interés en general en algún grupo de gente que esté vinculada al programa de pensión y que con la convocatoria sobre tratar de qué es lo que está pasando en Argentina, una mirada de la economía económica, nos decidimos iniciar con esta charla que tiene como título, ¿no? Argentina hacia dónde vamos, una mirada de la economía política, pero en realidad un poquito más que eso, en el sentido de que vamos a decir primero cómo estamos, por qué estamos como estamos, y después sí hacia dónde vamos, qué podemos hacer. Bueno, es un poco ambicioso, vamos a hacer una presentación, un panorama resumido, porque esto es un tema como para trabajarlo en un curso breve, pero en un curso a tiempo. Pero la idea es por lo menos presentar un panorama inicial sobre cómo se ve la realidad, y me van a perdonar lo que ya han hecho algunos cursos, pero siempre hay algunas aclaraciones previas cuando hablamos de estos temas, porque son necesarias e imprescindibles como para decir por qué hacemos este análisis. ¿Por qué decimos una mirada de la economía política? Y ahí bueno decimos que para nuestra mirada la economía va más allá del análisis de un índice macroeconómico o de un indicador, como puede ser el indicador más usado en la economía convencional, el PBI, y para nosotros la economía es una actividad social que es parte de la realidad de cualquier sociedad, de cualquier comunidad, y tiene que ver con las actividades que se realizan para generar los bienes y servicios que se necesitan para la vida. Generar esos bienes y servicios es indispensable, y preservar además el ambiente que sirve de sustento material para poder seguir generando esos bienes y servicios. Entonces esa es la concepción de la economía. Por lo tanto, si vamos a hacer un análisis de cómo estamos, hacia dónde vamos a tener en cuenta fundamentalmente cómo está la gente, cómo está la sociedad. Si realmente el sistema económico está bien, tiene que garantizar los bienes y servicios que son necesarios para que la gente viva dignamente, y para que además podamos seguir generando los bienes y servicios para nosotros y para las futuras generaciones que tienen el mismo derecho a nosotros de usar de los bienes que nos da la naturaleza. Entonces, esa es la mirada que tiene con la cual nosotros vamos a decidir o vamos a definir nuestra postura de cómo vemos esta realidad hacia donde vamos. ¿Por qué? Y pues si no hacemos esta aclaración, por ahí puede ser que algunos digan, estamos bien. Y en esa tiene razón, nosotros decimos que no, pero puede ser que tengan otra forma o otro criterio para analizar la realidad desde el punto de vista económico. Porque hay distintas miradas, ¿no? Es decir, hay sectores que le va bien, entonces seguramente quien está dentro de los sectores que le va bien, muy bien, no puede decir que le va mal, ¿no? Entonces el criterio es aclarar eso, entonces vamos a ver. Entonces a partir de ahí decimos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son los hechos, los indicadores, los temas que nos preocupan? Y fundamentalmente, como decía, ver si la gente está viviendo bien y dignamente. Y en esto tiene que ver una cuestión, y es si nosotros podemos garantizar con el sistema económico que tenemos y con el sistema social, del cual forma parte del sistema económico, esas condiciones de vida digna. Y lamentablemente tenemos que decir que no, que estamos mal, que estamos muy mal. En otra época, vamos a hacer referencia, ¿no es cierto?, a otra época que vivimos, que tenemos un poco más de horas de vuelo, muchas más horas de vuelo. En Argentina había un porcentaje de pobreza que alcanzaba quizás un 3,5% de la población. Y ya era un problema, porque si es un problema que una persona, una familia vive en situación de pobreza, significa que no puede acceder a una serie de elementos que son necesarios para vivir bien, para vivir dignamente, ¿no es cierto? Es decir, para satisfacer sus necesidades de abrigo, de vivienda, de alimentación, de salud, de educación. Y si no puede acceder a eso, bueno, es doloroso. Una familia, un padre de familia que puede garantizar eso a sus hijos, es lamentable, pero nosotros ya en la Argentina actual no vamos a hablar ni de un 3%, ni de una o dos personas, o 10, ni 100, ni 1000, ni 1 millón. Estamos hablando de que la mitad de la población argentina está viviendo en situación de pobreza. Entonces eso evidentemente no puede dar lugar a una condición que estamos bien. Porque van a ver que hay muchos
análisis económico que señalan que, bueno, la Argentina está recuperando el nivel de producción de hace 2 años. O sea, como bueno, estamos bien, inclusive ya vamos a superar algunos indicadores, producción industrial o exportaciones, podemos ver algunas cifras, pero sí, estamos teniendo una balanza comercial espectacular, bárbaro. Ah, pero ¿y la gente cómo vive? Bueno, tenemos la mitad de la población viviendo en pobreza. Ah, qué bien. ¿Cómo se justifica eso? Y dentro de eso están los que ni siquiera pueden alimentarse todos los días. Es decir, aquellos que viven de indigencia, los que pasan hambre, que son millones. Y hay millones que no tienen empleo, hay otros que tienen empleo precario, y hay algunos que tienen empleo, pero aún con empleo formal y todo, no alcanzan ni siquiera a cubrir el costo de lo que se llama la canasta de pobreza. Entonces, estamos mal. Estamos claramente mal, en el sentido de que las condiciones de vida que tienen que ver con la pobreza y todo lo que significa, ¿no es cierto?, el estado sanitario de la población. En el caso de los menores, abarca 2/3 de los menores de la Argentina viven en hogares pobres, 2/3, 66%. Y saben además que en ese caso están mal alimentados. Y saben, seguramente lo han escuchado, que los especialistas, ¿no es cierto?, que médicos que analizan las condiciones de vida y desarrollo de los niños que son hasta 2 años, si tienen deficiencias en la alimentación, están mal alimentados, pueden tener daños cerebrales, seguro, que van a ser irreversibles para el resto de su vida. Y nosotros estamos hablando de 2/3 de los menores de la Argentina, de los menores de 2 años, de los menores en general, pero estamos hablando en este caso que ya están condenados. Entonces podemos hacer un análisis y olvidarnos de eso, porque en general, los análisis económicos de la economía convencional miran otros indicadores. ¿Qué pasa que si hay equilibrio presupuestario? ¿Qué pasa que si estamos con un problema en el balance de pago? Para nosotros, el criterio para definir si la economía está bien o está mal tiene que ver con las condiciones de vida de la gente. Por lo tanto, todo lo otro, en todo caso, son mecanismos que tienen que ayudar a eso. Es decir, tienen que ponerse al servicio de resolver esos problemas, y no al revés. Pero si no, no se puede hacer esto porque, ¿cómo vamos a aumentar el haber de los jubilados si no nos cierra la cuenta? No se puede. Las condiciones de vida de los jubilados tienen que subordinarse a esa cifra. Es una locura. Entonces, bueno, esa es la primera aclaración. Estamos mal. Estamos mal en un montón de indicadores que dicen, ¿no es cierto?, en tantas condiciones de vida sociales como también en las cuestiones ambientales. Porque estamos destruyendo, estamos destrozando, estamos contaminando el territorio con las actividades que se han sido declaradas como imprescindibles y como las más importantes. Y son actividades que no son sustentables, que ya vamos a ver después, porque en la medida que se realizan, en muy poco tiempo se agotan esos recursos y no se van a reponer por millones de años, por muchos millones de años. Y también se está contaminando, lugares donde ya no puede vivir la población porque se realizan esas actividades. Entonces estamos mal en todo sentido, ¿no es cierto? ¿Por qué estamos así? Bueno, otra cuestión introductoria que siempre aclaramos es que nosotros estamos viviendo en el marco de una economía y de un orden social que tiene ciertas particularidades que explican por qué se comportan así en los ambientes económicos. El orden social capitalista, que es la forma de organización que tiene la humanidad hoy prácticamente en casi todo el planeta, salvo en casos de puntuales excepciones. ¿Cómo se organiza en este orden social la economía? En función de una regla de juego que es básica, que es la competencia, que genera dos cuestiones que son como objetivos o principios indiscutibles, ¿no? A nivel micro, a nivel de los que realizan la actividad económica, hay un principio que es que están motivados, tienen una prioridad, el objetivo principal es central. El objetivo principal de cualquiera que interviene en la actividad económica en este orden social, en esta economía, es lograr la máxima ganancia. Me soplan porque yo estoy en medio. Lograr la máxima ganancia. ¿Qué quiere decir? Que quien interviene en la actividad económica, que es el que define qué se va a producir y cómo se va a producir, estaría con un objetivo que nadie lo discute. La máxima ganancia, y si es prioridad, quiere decir que cualquier otra cosa se subordina a eso. Es decir, si para obtener la máxima ganancia tengo que afectar el ambiente, tengo que destruir puestos de trabajo, tengo que afectar la salud de la población, inclusive la vida, eso pasa en segundo lugar.
obtener la máxima ganancia, esa es la prioridad. Entonces, cuando se busca esa prioridad y se tiene demasiado poder, eso puede tener un daño muy fuerte sobre el resto de la población social. Esto quiere decir, por ejemplo, que yo estoy sujeto a un ejemplo concreto. Estoy pensando en una actividad económica, pero estoy siempre sujeto a la competencia. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un mercado y eso me garantiza supervivencia, me garantiza que pueda seguir la actividad y seguir creciendo. Pero, ¿qué dice la competencia? Que cualquiera puede venir a pelear, a hacer lo mismo que yo y ganar el mercado. Y si me gana el mercado, yo desaparezco. Y si desaparezco, pierdo todo. Entonces yo estoy obligado a ser competitivo. Para ser competitivo tengo que invertir. Y para invertir tengo que tener recursos. Y la única fuente de tener recursos es obtener la ganancia de la actividad. Entonces la ganancia pasa a ser el eje central. Si yo no gano, no invierto. Si no invierto, no soy competitivo. Si no soy competitivo, me borran. Y si me borran, ¿quién me salva? Nadie me salva. Entonces, yo me la arreglo solo. Pero eso genera una conducta que se generaliza y que un poco lo que nosotros hemos naturalizado. La máxima ganancia genera esto, que no haya posibilidad de que se preocupe por otra cosa. Y el otro gran problema que tiene este orden social, el sistema económico, es que se busca el máximo crecimiento a nivel global, que se busca la mayor cantidad posible de bienes y servicios. Y eso se refleja en el indicador que es PBI. Entonces, cuanto más crece la economía, más exitosa es, porque más aumenta el PBI. ¿Qué es el crecimiento? Que genera mayor cantidad de bienes y servicios. Ahora, ¿eso significa que mejora la calidad de vida? ¿Eso significa que hay más empleo, que hay mejor distribución de ingresos? No. Más crecimiento significa que hay mayor cantidad de bienes y servicios. Ahora, puede ser cualquier cosa, puede ser política, puede ser para muy poco, y puede ser a costa de pegar el territorio. Pero se crece. Entonces nosotros ponemos esos anteojos para mirar la realidad y decimos, bueno, yo voy a mirar el PBI y hago un análisis, vamos creciendo. Pero lo que a nosotros nos interesa es otra cosa. Y el tema es que el crecimiento, ¿qué significa? Materialmente, ¿qué significa? Significa sacar recursos de la naturaleza para transformarlo, ¿sí? Optimar energía, indispensable para llevar a cabo cualquier proceso, y generar desechos y tirar los residuos al ambiente. Entonces, cuanto más se hace eso, más recursos se sacan, más energía se quema y más residuos se tiran, más se contamina, más se depreda. Entonces, fíjense cómo analizamos nosotros, con qué anteojos analizamos la realidad. Que cuanto más se depreda, cuanto más se contamina, cuanto más energía se quema, más exitosos somos. Ahora no importa si la gente vive mejor o no, si hay más trabajo, o si hay mucho pobre, no importa. Entonces, este sistema funciona con esa lógica. Y esa lógica va generando tendencias estructurales que en la competencia unos ganan y otros pierden, no ganan todos. Los más exitosos ganan y van siendo cada vez más poderosos, porque invierten más, ganan más, invierten más. Y se va generando algo que ya, por muchos de los alumnos ya lo hemos visto, lo que se llama un proceso de concentración, marcando cada vez menos. Concentración a nivel de una localidad, pero después a nivel de la provincia, después a nivel del país, y hoy estamos hablando de concentración a nivel planetario. Principales actividades económicas mundiales, están en un puñado. Pero además una concentración mucho mayor, porque las distintas empresas que manejan, son muy pocas, manejan cada rubro a nivel mundial, son propiedad de los mismos inversores que son dueños de los grandes fondos de inversión. O sea, el grado de concentración y centralización es fenomenal. Es un producto de la orden social, así funciona. Ahora, en la Argentina, y ya vamos a entrar enseguida a la realidad, estamos en el marco de la orden social, somos parte de ese sistema global. Pero además, tenemos una particularidad, que no somos un país capitalista más, como puede ser Estados Unidos, Alemania, Japón, la misma China, sino es un país capitalista dependiente, históricamente, de que insertamos al sistema mundial, la última década del siglo XIX, hasta hoy siempre hemos estado en situación de dependencia, es decir, que además tenemos un problema que es la pérdida de recursos de parte de los países centrales, los países más poderosos, los más países dominantes, que a través de distintas relaciones comerciales y financieras van sacando gran parte de los recursos. De manera que nosotros podemos tener muchos recursos, pero decimos que tenemos recursos, y la verdad que sí tenemos, pero en realidad no los utilizamos, no los disfrutamos nosotros. Entonces, en el marco de este panorama, la Argentina, históricamente hemos estado en situación de dependencia, históricamente, desde que se reorganiza la nación y nos insertamos en el sistema mundial.
Pero pasamos por distintas fases, por distintas etapas. Hubo etapas donde no estábamos tan mal, a pesar de estar en situación de dependencia, a pesar de ser un país capitalista y dependiente, no estábamos tan mal. Pasamos algunas décadas, varias décadas, lo que nosotros llamamos el modelo EASY, seguramente muchos ya lo han visto, de la industrialización, construcción de exportación, donde, por las particularidades que tiene ese modelo de inserción de la Argentina y su relación con el mundo, por las características que se reflejaban en un sector industrial que era el más dinámico, que generaba más empleo y más desarrollaba más tecnología, que daba, tal vez, hacía de locomotora el crecimiento y además el mercado interno como el destino fundamental de esa producción, hacían de la Argentina un país que había logrado importantes mejoras en las condiciones de vida. Eso llegó más o menos hasta mediados de los años 70. Y si nosotros decimos cómo estábamos en mediados de los años 70, yo les decía, teníamos un nivel de pobreza que era muy bajo, 3,5% de la población total. Teníamos un nivel de desempleo que también era muy bajo. Teníamos el empleo en general, el empleo que prácticamente no era el que está conseguido, lo que conseguía el empleo formal, legal, con todos los beneficios que daban en la legislación, que era mucho mejor que el actual. Y había un sistema educativo que también había dado importantes señales de calidad nacional en el mundo, un sistema científico que teníamos avanzado. Está muy bien. Ahora, si nosotros nos comparamos con la situación actual, si nos hemos retrocedido siglos, nos hemos degradado, porque una cosa es tener el 9% de pobreza, otra cosa es tener el 50% de población, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, hubo una crisis deliberada que se desató a mediados de los años 70, crisis que no se resolvió hasta recién al fin del siglo, donde llegamos casi a Pozo, y donde se fue conformando una nueva modalidad de funcionamiento o de crecimiento, por lo que nosotros llamamos en economía un nuevo modelo de acumulación, un nuevo modelo de economía social, que no tiene nada que ver con el viejo modelo que se terminó de morir entonces a fines del siglo XX, que fue la industrialización con su securización. Entonces yo quería hacer una referencia a eso, básicamente a una cuestión muy puntual de cómo es ese modelo, el nuevo modelo que se despliega en la Argentina después de la profunda crisis de cambio de siglo. Modelo que yo llamo neocolonial, a diferencia del modelo anterior, neocolonial, extractivista, depredador, concentrador, descaracterizado, de especulación y de corrupción. O sea, todas esas características del modelo, y eso es lo que va a explicar por qué estamos como estamos. Porque nosotros estamos así como estamos, como yo le decía, y yo reitero, lo digo donde puedo, ¿no es cierto?, que es indignante que podamos estar mirando una sociedad que tiene la mitad de la población en pobreza y tiene millones de personas que se mueren de hambre, porque en otros países, en otros lugares del mundo también hay poblaciones que pasan hambre. Países de Asia, países de África, que tienen un territorio árido, o un territorio congelado por ahí en otro lado, o países donde la población es 10 veces más de la Argentina. Y yo insisto en esto, nosotros somos, o sea, sabemos por el último censo, más o menos, 47 millones, sobre un total de 7.800 millones de seres humanos que vivimos. 45 millones no somos nada, somos muy pocos en relación al total. Pero disponemos de ese territorio que es tan grande, magnífico, el octavo en el mundo por superficie, por tamaño, pero además tiene recursos valiosos, tiene todos los climas, suelo fértil, tiene la posibilidad de generar energía abundante, energía limpia, es decir, tenemos todo, inclusive con un territorio que hoy está produciendo el equivalente para alimentar a 10 veces la población actual. Entonces, ¿cómo se entiende eso? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que nosotros en el intercambio comercial, lo que nosotros exportamos al resto del mundo y lo que compramos al resto del mundo, en los últimos 3 años, si 19, 20 y 21, no tenemos el dato de este año obviamente, hemos generado lo que se llama una balanza comercial, o sea, la diferencia entre lo que exportamos y lo que importamos es más de 43.000 millones de dólares. Estamos produciendo una locura. Esa es la diferencia que nos queda entre lo que vendemos y lo que compramos. 43.000 millones de dólares más. Y no tenemos casi 0 pesos de reserva. Entonces, algo pasa acá.
no es el territorio lo que nos falta, no son las condiciones materiales, ¿sí? Ni la capacidad de la población. Porque a veces se dice, sí, pero ¿qué pasa si nos cierran el grifo, si no nos dan préstamos? Nosotros somos generadores y portadores de capitales. Bueno, el tema tiene que ver con esto. Este modelo que se despliega después de la profunda crisis del fin del siglo, a partir de la segunda mitad del año 2002, después de haber caído en el fondo del pozo, que llega hasta hoy, que yo digo, este modelo neocolonial, porque no es un modelo que nosotros lo diseñamos, los argentinos lo definimos, lo hemos dado los grandes lineamientos, sino que las estrategias las definen las grandes corporaciones extranjeras de capital usurero internacional. Ellos han definido y han impuesto sobre la Argentina un modelo que tiene como característica, obviamente, que responde a sus intereses. Por eso digo neocolonial en el sentido, no somos típicamente la colonia parte de él, pero son en realidad, somos una forma de dependencia colonial porque nosotros no definimos las estrategias del presente y del futuro, hasta ahora por lo menos. Eso lo definen otros. En todo caso, los gobiernos que nosotros creemos que elegimos, que nos dan, nos ponen ahí para que les llamen, que estamos eligiendo otra cosa. ¿Qué es lo que hacen? Y lo que hacen es respetar esas grandes decisiones y en todo caso tomar alguna medida de gestión. Entonces, ¿cuáles son las particularidades? Como yo decía, extractivista, depredador, en el sentido de que ya no tenemos esa industria, ese entramado, ese tejido industrial que producía la mayor cantidad de las cosas que consumíamos, sino que ahora hay un proceso de destrucción, de desmantelamiento, con dos etapas fuertes, que fueron la época de la última dictadura y la década 90, donde se arrasó con gran parte de la capacidad productiva que teníamos. Y eso fue generando una situación de dependencia muy grande respecto de abastecernos del exterior. Entonces, ¿cuáles son los sectores más dinámicos y los sectores más competitivos, entre comillas, es decir, con los cuales nosotros sí podemos venderle al resto del mundo? Son los sectores que dependen de actividades extractivistas, es decir, que sacamos recursos que ya existen. Es simplemente sacarlos, lo que ya existe, pero de una manera tal que nosotros ya no lo vamos a poder volver a ver, salvo que vivamos millones de años. Esos sectores que decimos extractivistas, sectores de extractivismo depredador, son actividades que tienen que ver con la sobreexplotación del suelo fértil, con la sobreexplotación o con la explosión de las montañas o del subsuelo, es decir, la megaminería, la explotación de hidrocarburos con el fracking y la monoproducción de transgénicos. Son actividades que, además de no ser sustentables, en general están en manos de un número muy reducido de grandes corporaciones, que son las que captan la mayor parte de esa renta que se genera. Entonces, por un lado, esas son actividades que aparecen como las más competitivas, pero que además de estar en muy pocos sectores concentrados, no son actividades que generan empleo genuino, competitivo, porque son muy pocos los empleos que generan. Si nosotros lo comparamos con lo que necesitamos nosotros, que no es mucho, ¿no es cierto? Pero para hablar del agro, que tal vez sea el sector más que aparece como el más importante, el más dinámico, el agronegocio, aún considerando todas las actividades que se desarrollan en el agro, todas las formas de empleo formal e informal, no supera el 6% de la cantidad de los empleos productivos en Argentina. O sea que no tiene ni hablar de la megaminería y del fracking. O sea, son actividades que no generan empleo genuino. Este es un problema. El otro problema es que esas actividades que están en manos de muy pocas corporaciones, fundamentalmente extranjeras, que no generan empleo genuino, gran parte de esas actividades se realizan para generar bienes que se van del país. Por eso digo que es un proceso de saqueo, y que además, como los que la realizan son corporaciones extranjeras, la ganancia tampoco queda en el país. No generan empleo, la ganancia no queda en el país, y el agravante es que ganan en pesos, porque lo realizan la actividad acá en Argentina, pero para llevársela afuera necesitan dólares. Y ahí se viene el otro problema grave que tenemos en la Argentina. Entonces, con este panorama, ¿cómo funciona la ley? Funciona de que las actividades
más competitiva, que no se para nunca, así haya medidas de cuarentena que paralizaron a decenas de miles de micro y de pequeñas empresas. Esa empresa no se paraba nunca. La empresa grande no se para, ¿no es cierto? Muy grande, en alguna actividad, en la que yo les digo, son actividades privilegiadas por la política pública. Pero además de no generar empleo, tampoco pagan muchos impuestos. Son los que más ganan, obviamente, y son los que más donan el señor Lafera, pero no pagan muchos impuestos. El grueso de los impuestos que se recaudan en Argentina, ustedes saben, son impuestos indirectos. Es decir, son impuestos que se cobran a través de la venta del bien final y lo pagan los consumidores, aunque no lo sepan. Y lo paga el que gana mucho, el que gana poco y el que está desocupado. Si va a comprar algo, está pagando impuestos. Bueno, los grandes capitales, fundamentalmente los capitales especulativos, que ganan una masa gigantesca de recursos, esa cantidad que ganan, no la gastan acá. Esa se la lleva el comprador y hispano, o sea que ese impuesto lo pagan. Deberían pagar por lo menos el impuesto a la ganancia. Pero el impuesto a la ganancia, hay muchos estudios que demuestran que las grandes corporaciones de capital financiero casi no pagan el impuesto a la ganancia. Ya sea por excepción, por la actividad, ya sea por elusión, porque encuentran canales o requisitos para no pagar, o por evasión directamente, no pagan el impuesto a la ganancia. Entonces es otro problema, porque esas actividades que son las más competitivas, son depredadoras, están concentradas en muy pocas corporaciones, no generan empleo productivo y no pagan impuestos. Y encima presionan sobre el dólar porque tienen que llevarse su ganancia, que la hacen en pesos, llevarse la fuera y por eso compran dólares. Entonces esto genera varios problemas. Uno de los problemas que genera es que el Estado, que ha venido cumpliendo la función de garantizar este modelo, esta forma de funcionamiento, gobierne quien gobierne, es decir, había una constante porque es un modelo de política de Estado, que no lo cambia, se cambia la camiseta y se pelean y se dicen de todo, pero estas cuestiones no la mantienen más allá de una política u otra. ¿Qué pasa con funciona este modelo? Que por un lado, ¿por qué digo también de especulación y de corrupción? Porque los capitales especulativos en Argentina obtienen una masa sideral de recursos que en muy pocos lugares del mundo lo pueden obtener solamente por especular y quedarse cruzados de brazos. Y ganan cuando hay expansión y ganan cuando el país está paralizado. Y si no prueben, si alguno tiene un comercio y si tuvo que cerrar por la cuarentena y si tenía deuda en el banco, pregúntenle al banco si dejó de ganar. No, pero cobra igual, no le importa. Ellos se cruzan de brazos, no mueven un dedo y ganan con la plata de los otros y crean dinero de la nada y no pierden nunca. Y todo eso que ganan no lo consumen acá, sino lo llevan, no pagan impuestos. Este es lo que yo digo el extractivismo depredador de las actividades productivas y de las actividades financieras. Pero ha llegado a una magnitud tal de que ya es imposible mantener por mucho tiempo más este esquema. ¿Por qué? Porque el Estado, que tiene que garantizar la tranquilidad social para que se mantenga esto, ¿cómo hace si este modelo no genera empleo productivo? Lo que genera es pobreza en cantidad y lo que genera es desempleo. Entonces el Estado, para tapar, para cubrir esos males de ese modelo, ha venido cumpliendo la función de emparchados con mayor empleo público, que es innecesario, y con otorgamiento de subsidios masivos. Porque de lo contrario, el riesgo es que vuelva lo que fueron las movilizaciones del 2001, del 2002, no sé si se acuerdan, ¿no? Tienen un poco más de años, los chicos más chiquitos, bueno, estaban en la cuna, que estaban haciendo. Pero era todo el país movilizado, o sea que se vayan todos, porque había un repudio generalizado. Porque no había la contención social de esos millones y millones que eran afuera. En un sistema como nosotros, el que vivimos, que es el capitalismo, el que no tiene recursos no puede comprar, no puede satisfacer necesidades, está condenado a muerte. Entonces, ¿qué pasa? El Estado se plantea que para mantener este modelo, por lo menos hay que tirar un colchón de contención para
mantener cierta tranquilidad social. Entonces el Estado se hace cargo de esa incapacidad que tiene el modelo de generar empleo genuino y asume entonces el costo de tener más empleo público innecesariamente, porque no garantiza mejores servicios, y mucho más subsidios, millones y millones de subsidios para aquellos que no tienen otra forma de sobrevivir. Pero el Estado a su vez cumple otra función, que es garantizar subsidios a los grandes grupos económicos, que son subsidios gigantescos, y pagar los intereses impagables de una deuda externa que no asumimos, que fue fraudulenta, que la pagamos varias veces y que cada vez debemos más. Entonces el Estado asumió el rol de gestor administrador de los intereses de los saqueadores, de las grandes corporaciones, del capital usurero internacional, y para eso garantiza el pago correspondiente, el pago del tributo, pero también tiene que pagar, por lo menos para mantener un mínimo de contención a los sectores que quedan afuera, que son muchos miles. Pero que están recibiendo algún ingreso por parte del Estado tiene que superar hoy más de 20 millones. Es una locura. Ahora, imagínense si hay esa cantidad de gente que no tiene ni siquiera 0 pesos para comer. Bueno, o sea, la calle entonces sería invivible y manejable. Entonces el Estado, para mantener cierta tranquilidad social, cumple esta doble función. Los subsidios no porque son bonitos, porque alguna vez uno empezó a decir, bueno, esto empezaron ya a fines de la década 90, principios de este siglo, a ver cada vez mayor cantidad de subsidios. Y medio lo que querían contar es que daba subsidios porque era bueno. Resulta que después venía otro gobierno y da más subsidios a los buenos. Y resulta que un gobierno liberal, llamémosle así, o neoliberal, como fue el gobierno de Macri, que dio todavía más subsidios, todo ese que no puede ser. ¿Cómo puede ser que los más subsidios son más populares? No. Dan más subsidios porque están tapando las consecuencias de este modelo que cada vez deja más gente afuera. Y la única manera de que esa gente no dé vuelta a todo es mantenerlo con mínimo de una chirona para que se alimente, para que haga algo. Ahora, eso el Estado tiene que pagarlo. ¿Cómo paga el subsidio a los de abajo, llamémoslo así? ¿Y cómo transfiere los subsidios de los de arriba, que son mucho más cuantiosos? Sideralmente son mucho más cuantiosos. ¿De dónde saca? ¿Y tiene por impuesto? ¿Y a quién le pone impuesto? ¿A los que más ganan? No, los que más ganan no se tocan. No se tocan. ¿Y entonces qué le cobramos? Le cobramos a los consumidores finales, a través de los impuestos indirectos que saben que pagan, le cobramos a las pymes, le cobramos a las microempresas, le cobramos a los trabajadores autónomos, le cobramos a la cuenta propista, y le cobramos ganancia hasta a los trabajadores en relación de dependencia y hasta a los jubilados. O sea, las corporaciones no pagan ganancia, pero sí lo pagan jubilados con un ingreso medianamente digno. ¿Por qué pasa esto? Entonces yo lo que quiero es un poco recalcar esta cuestión, porque muchas veces en los medios aparece como una intención de deformar esto, decir, bueno, acá el Estado está pagando mucho para que los vagos vivan sin trabajar a costa de lo que se rompa en el lomo. Entonces hacen enfrentar a dos sectores que en realidad son víctimas de los mismos que se están llevando el país puesto. Yo estaba viendo los últimos números, por ejemplo, de cómo el Banco Central está sosteniendo a los capitales financieros a través de las LELIQ, la famosa letra de liquidez. ¿Sí? Esos capitales cuantiosos que vienen a especular, y el único que les paga una tasa de interés exorbitante es el Banco Central, el Estado. Le paga a esos capitales una tasa que se ajusta con la inflación, o más que la inflación. Porque si hay noticias de más sobre inflación, ya le están subiendo la tasa de interés. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cuál es la contribución de estos sectores? ¿Trabajan mucho? ¿Hacen mucho? No. Vienen, dejan la plata, se cruzan de brazos y esperan de que se multiplique, así por el simple paso del tiempo. Y hoy hemos llegado a sumar más de 5.300.000 millones de pesos por el monto de las LELIQ, es decir, lo que el Banco Central recibe de estos inversores y les paga una tasa de interés que en el año equivale a más de 2,5 billones de pesos. Los capitales especulativos están teniendo una ganancia fabulosa, no hacen nada.
no contribuyen a nada. Disculpe, profesor. Sí, cómo no. Ese dinero, esas empresas se lo prestan al Estado o por qué nosotros le pagamos intereses? No me queda claro. El Banco Central sí. emite letras, que es decir, a los inversores lo invita a que inviertan en esa letra y le garantiza una tasa de interés que es elevadísima. ¿La idea es sacar dinero del mercado? La idea es que esos capitales que están ganando mucho en Argentina no se vayan todos al dólar. Pero hay otra forma de decir, no le da los dólares, listo. Lo que pasa es que después se van a ir, después generan una crisis brutal. ¿Por qué? Porque esos capitales se están multiplicando, los intereses se les pagan en la propia letra, entonces aumenta más, por eso están en 5 millones y pico, 5 millones y pico de letras, que genera solo un interés que se va sumando. Entonces, ¿qué pasa? Pues tienen miedo de que si no le pagan nada tasa de interés, eso se vaya al dólar. Y ese es el otro problema. Un problema es, el Estado tiene que salir a auxiliar a los que quedan desocupados para mantener el orden social y para tapar la característica regresiva de este modelo. Y también tiene que transferir recursos a las corporaciones y al capital usurero. No le alcanza. Entonces, tiene que emitir. Y en ese caso, si emite, el Banco Central, para que no haya tanto dinero, saca de esa manera, recibiendo la inversión de los especuladores. Entonces, ¿qué pasa? Tampoco alcanza. Perdón, profesor, Sí, y también al sacar el dinero del mercado se consume dinero. No, bueno, ahí va, allá. Muy bien, parece que lo hubiéramos estado preparando. Ya iba para allá. Una de las consecuencias de este modelo es que el Estado está obligado a hacerse cargo de esto y tiene déficit. Entonces, cuando se critica el déficit del Estado, algunos dicen eso porque es el Estado que no sirve, el Estado que da mucho subsidio a los que no trabajan, o el problema son los jubilados, por lo cual están haciendo un desastre, una masacre, y la culpa tiene los jubilados. No tiene nada que ver. Lo que el Estado está perdiendo tiene que ver con todo esto. Cuando están subsidiando a los grandes y están pagando intereses que no corresponden por la deuda externa. Una deuda que ya está demostrada en la justicia, que no corresponde, que es fraudulenta, que tenía que devolverlo, pero que igual nosotros pagamos 10 veces más. Aumentó durante la dictadura alrededor de menos de casi 40.000 millones de dólares, y eso fue fraudulento, eso fue lo que se investigó. Y de ese momento hasta ahora pagamos 400.000 millones de dólares. Y debemos 400.000 millones más. ¿Por qué le digo esto? Porque si tenemos que ver cómo estamos y a dónde vamos, y si creemos que vamos bien, esto es como una bomba de tiempo. Digo para que no nos quedemos cruzados de brazos, porque la intención no es que decir, bueno, mirá, qué sé yo, que tira para el crecimiento, sí, también lo puede decir lo que dice la propaganda oficial. Ya estamos bien, ya estamos recuperando, sí, estamos recuperando. Estamos bien, ¿quién está bien? Un porcentaje muy reducido de la población. Este modelo no genera empleos femeninos, inclusive ya las estadísticas lo muestran. Por ejemplo, en la última década, la cantidad de población en edad de trabajar aumentó, por supuesto, y aumentó la cantidad que trabaja. 3 millones en la última década aumentó la cantidad de gente que trabaja. Y esos 3 millones, ¿sabéis cómo están compuestos? 1,5 millones, o sea, la mitad, empleo público. Y la otra mitad, cuentapropismo y trabajo precario. Eso es lo que genera este modelo. Entonces, ninguno de ellos, obviamente, va a aportar después al sistema jubilatorio. Pero la culpa la tienen los jubilados, pues. Entonces, acá hay un modelo que está trabajando para dejar cada vez más gente en la calle, para que haya cada vez menos aportantes al sistema jubilatorio. ¿Y qué es lo que dicen los que más ganan, los responsables de todo esto? Y acá hay que hacer ajuste. ¿Ajuste? ¿Sobre quiénes? ¿Sobre los que se llevaron o los que siguen llevando el país puesto? No. El ajuste es sobre los trabajadores, sobre el empleo público, sobre el jubilado, sobre la legislación laboral. O sea, los que han venido sosteniendo todo esto sin recibir nada, que no participaron de la fiesta, no recibieron ni las migas,
Ahora son los que tienen que pagar la fiesta. No se llama reforma eso, profesor. Reforma no se llama lo que usted dice. Le llaman, si vos querés diplomáticamente, hay reformas pendientes, exactamente. También con él habíamos arreglado que él tira alguna ironía como para dar un poquito de calidez al ambiente. Eso sí, claro, diplomáticamente se dice que el Fondo Monetario está presionando para que hagamos las reformas necesarias para salir. ¿Cuáles son las reformas? Lo que se ha venido haciendo sin esa reforma, sin ese nombre, en las últimas décadas. ¿Qué se ha hecho? Bajar los salarios de los trabajadores, bajar los salarios de los jubilados, aumentar los impuestos al pirinchaje, y eso es lo que quieren hacer. La reforma tributaria, la reforma previsional, la reforma laboral. ¿Y qué significa esa? Y la reforma laboral, ¿y por qué no hay empleo? ¿Y por qué no? Porque sale muy caro, hay que abaratarlo. Cuando hubo mejores condiciones de vida, mejor legislación laboral en Argentina, fue durante los 40 o 50 años del modelo ISI, y cuando más defensa de los trabajadores había, y cuando menos desempleo había. 2 o 3% de desempleo. Así que no puede ser. Esa es la causa. Acá el problema es otro. El tema es que para poder seguir transfiriendo esos recursos al exterior, para poder seguir transfiriendo esas ganancias a las corporaciones, para poder seguir transfiriendo esa renta de usurero, y el plan que se ha propuesto es el acuerdo con el fondo. El fondo apretó de una manera fuera de todo lo permitido por la ley, tanto por los estatutos del fondo, que apretó mucho más de lo que se podía apretar un país, que apretó un país que estaba jugando divisas, o sea, apretó para que se lleven la plata afuera, nada más, o sea, está fuera de todo eso no está permitido por los estatutos del fondo, y lo hizo igual. Y en Argentina tomó ese fondo violando la ley y la Constitución. O sea, es todo ilegal. ¿Qué hace este gobierno? Critica todo eso, pero religiosamente paga y acuerda con el fondo. Paga y acuerda con el fondo. ¿Y qué acuerda? Dice la política económica es el acuerdo con el fondo. ¿Y qué dice el acuerdo con el fondo? Como dice acá mi colaborador, que se lo reforma. Aunque no la van a hacer, que se lo reforma, lo están haciendo. Que es que y es achicar salario de los trabajadores, achicar haber de los jubilados, aumentar impuestos y modificar, como están modificando de hecho la legislación laboral. O sea, más pobreza y más miseria. ¿Qué significa entonces el acuerdo con el fondo? Que si quisieran avanzar en esto, ahora, ¿cómo lo pueden hacer más efectivo? Y ahí viene el otro tema que yo creo que alguien dijo algo de esto de la inflación. Una palabra que alguien conoce por acá, en Argentina, no, inflación. ¿Sí? Una de las inflaciones más altas del mundo. ¿Sí? ¿Y por qué sigue la inflación? ¿Por qué todos los gobiernos llegamos a hacer un plan inflacionario desde 2003, 2004 hasta hoy? Y cada vez que prometen un plan inflacionario, la inflación está en 25, 30, 35, plan inflacionario 40, 45, plan inflacionario 50, 55. El último anuncio del plan inflacionario ya anuncian que va a haber inflación de 70 y se quedan cortos. Plan antiinflacionario, ¿cómo será si es proinflacionario entonces? ¿Por qué? Porque la inflación es un mecanismo que se utiliza. La inflación es un aumento sostenido, fuerte y generalizado de precios, pero no es parejo, no todo el precio. No. Para empezar, el precio de la mano de obra pierde en una guerra y el precio de lo que cobran los jubilados también, eso siempre en la cola. No todos ganan la inflación. Están las empresas que son las formadoras de precios, las empresas líderes, las que están en puntapié y las que salen en punta, ¿no es cierto? En inflación, las grandes empresas son las que más ganan. ¿Por qué? Porque hay otros que pierden. En inflación hay transferencia de ingresos de un bolsillo a otro. ¿Sí? Unos ganan y otros pierden. No es que todos pierdan. Lo que uno pierde, los otros ganan. Entonces en inflación ganan las grandes empresas, que es una forma de captar mucho más excelente, porque en el mecanismo de los precios, cómo se distribuye la riqueza en nuestra sociedad, en la economía capitalista, cómo se distribuye lo que generamos socialmente. Y bueno, de acuerdo a lo que cada uno logra cuando va a vender algo, un bien, un servicio, dinero, por hacer trabajo, tiene un precio. Eso es lo que le toca, el pedacito de la torta que le toca. Pero no todos tienen la misma facultad o la misma posibilidad de imponer un precio. Hay algunos que manejan el mercado y ponen un precio y se quedan en el pedazo, obviamente, más grande de la torta que está dentro de la lógica del sistema. Entonces, con inflación se garantiza de que ese
panel, ese conjunto de grandes empresas que está cada vez más concentrado y extranjerizado, capte una mayor parte del producto. ¿Y por qué no? A costa de otro que está recibiendo menos. ¿Por qué no permite la política? ¿Por qué pasan 20 años y lo permiten? Porque el Estado también es socio. Porque el Estado gana con la inflación. El Estado avalando, inclusive a veces hasta fogoneando la inflación, gana ¿por qué? Porque la mayor parte de sus ingresos depende de los impuestos indirectos, es decir, de los impuestos al consumidor. Entonces, si aumentan los precios, aumenta automáticamente la recaudación. Y eso lo ve uno de un año a otro, que la recaudación tributaria, si haya recesión, aumenta porque hay inflación. Si hay inflación del 50%, aunque la actividad quede igual, aumenta el 50% de la recaudación. Entonces el Estado va en esto, porque el Estado usa la inflación como una forma de ajustar a la economía y a la sociedad. ¿Por qué? Porque capta más ingresos y porque los gastos que tienen no los ajusta en función de la inflación. Es decir, que, por ejemplo, los sueldos de los trabajadores públicos y los haberes jubilados van quedando atrás. O en otras palabras, son los que bancan con su esfuerzo esa transferencia de recursos hacia otros sectores. Por eso la inflación no va a desaparecer. Porque es el mecanismo que tienen los sectores más poderosos y lo que tiene el Estado también para participar como socio, para poder achicar el déficit. El Estado va a achicar el déficit. ¿A costa de qué? A costa de tener más recaudación, de los giles, de los perejiles, y a costa de tener menos gasto, porque está pagando cada vez menos salarios reales y menos haberes reales al jubilado. Profesor, Dígame. ¿y si hay mucha inflación, no hay menos consumo? Nos está saliendo bárbaro, ¿eh? Parece que hemos arreglado más o menos que Porque ahí en cualquier también le momento. conviene al Y Estado ahí viene el otro tema que para nos arreglar el faltaba. problema. que Exactamente. tiene. ¿Por qué algunos dicen, bueno, pero dejarlo que aumente, no, se van a quedar con todo? No le compré. Ustedes saben que en el año 2020 fue el año que empezó a haber el menor consumo per cápita de carne de toda la historia. Y hubo un fuerte aumento de la faena de carne vacuna. ¿Cómo es? Entonces, ¿qué? Como decían algunos, ¿qué se quieren encontrar? ¿Se quieren sin vender? No, porque todo lo que significa baja del consumo interno es parte de una estrategia que quiere dejar más saldos exportables y de esa manera, al exportar más, logramos más dólares y al haber más dólares, los especuladores que ganan en pesos pueden comprarse los dólares y llevárselos afuera. Es una estrategia histórica del Fondo Monetario que se realiza en políticas que generan recesión, porque es la forma en que el país puede generar más divisas, porque cuando hay recesión, Hay poca producción. hay menos consumo, ¿sí? Menos consumo, menos importaciones, menos producción interna y más saldos exportables. Entonces se da lo que se llama la balanza comercial favorable. O sea, exportamos más que lo que importamos. Como yo les decía, 2019, 2020, 2021 tuvimos un saldo favorable de la balanza comercial, o sea, exportamos más de lo que importamos por 43.000 millones de dólares. Fabuloso lo que generamos. 0 de dólares efectivos en el Banco Central. ¿Por qué? Porque estos son voraces, no tienen límite. Esos dólares se fueron. ¿Y quién se los lleva? Se los llevan los que, la famosa fuga de capitales. Los que más ganan en la Argentina no dejan la plata acá, se la llevan. Entonces el país tiene que generar dólares para que los especuladores se los lleven. Y la forma de generar dólares es con recesión. Entonces cuando hacemos un acuerdo con el fondo, son acuerdos que llevan a la recesión, pero hay dos diferencias que yo marco con los acuerdos tradicionales que hemos tenido con el fondo. Con el fondo venimos con acuerdos desde el 50 y pico en adelante. Pero una cosa es haber hecho un acuerdo con el fondo en los años 65, en los años 70, cuando la Argentina tenía 3% de pobreza. Entonces, bueno, un impacto que aumente el chiquito de la pobreza era grave. Pero ahora hacemos un acuerdo que va a generar mayor cantidad de pobreza con
Cuando un país tiene la mitad de la población viene la pobreza, es una locura. Y el otro tema grave, muy grave, es que en otras épocas los acuerdos con el fondo se decía que eran coyunturales. Es decir, estábamos con dificultades en la balanza de pago, pero hacíamos ese acuerdo, había recesión, ajústese el cinturón, consuma menos, pero después venía la época del crecimiento de la vaca gorda. En este momento y con este modelo y con estos acuerdos tienden a ser estructurales, a cambiar la conformación estructural de la sociedad argentina y la estructura social. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no es para nada más que por hoy y mañana. Esto ya es permanente. Esto no tiene límite. Esto es para dejar una sociedad. Ustedes saben que los estudios que se han hecho sobre estructura social en los últimos años muestran de que ha habido un achicamiento de lo que se llama la clase alta, menos, un achicamiento de la clase media, pero no tanto. ¿Por qué? Porque han muchos caído a la situación de pobreza, pero se ha engordado un poco con lo que vinieron de la clase alta. Pero la perspectiva es que hay una franja muy grande que está cerca de los niveles de pobreza y que van a caer como piques si esto sigue así. Si se convalidan las políticas que están implícitas en el acuerdo de fondo. Porque si de acuerdo acá si vamos a tener una inflación del 70%, y si vamos a ajustarnos al año 50, está perdiendo muchísimo. Ya venís perdiendo del año 2015. Pierden los trabajadores, no solamente, digamos, han perdido más del 20%, el trabajo formal, como se dice, que es más protegido, que no pierde. Lo otro perdió más del 25, un 30%. Trabajadores, trabajo informal, trabajadores públicos y jubilados. Esto es un poco el panorama, para entrar en calor por el día, que yo les quería plantear porque es preocupante que nosotros tomemos esto como, digamos, con tranquilidad, como decir, bueno, en general los medios, ¿qué es lo que nos dicen? Cuando estamos por firmar un acuerdo con el fondo, el peligro está por explotar todos, estamos por destruir, ojo, si no acordamos, y cuando acordamos con el fondo, entonces sí, los titulares chiquitos, bueno, ahora estamos tranquilos. Y tiene que ser al revés. Cuando acordamos con el fondo, tiene que ser titular así, ojo, porque nos vamos a desintegrar con esto. El Fondo Monetario es una institución que está manejada por los grandes capitales financieros internacionales, por los grandes fondos de inversión, que para ellos nosotros somos prácticamente las cucarachas que estamos arriba del territorio que estamos molestando. No existimos, no les preocupa. Entonces, como bien decía ya mi ayudante, ¿no? Tiene que achicar el consumo. Y la clase media consume mucho. Acá tiene que desaparecer. Acá pasamos de un modelo que tuvo como particularidad positiva y favorable en el resto de América Latina, lo que se llama la movilidad social ascendente y generalizada que caracterizó varias décadas de la Argentina, donde una generación vivía cada vez mejor que la anterior, donde había posibilidad de tener empleo digno, el hijo del trabajador iba al colegio, a la universidad, profesional, es decir, algo que es todo lo contrario de lo que se está planteando ahora. Ahora lo que se está viendo es esa movilidad descendente generalizada, que cada vez se vive peor. Y en la medida que no tomemos conciencia de eso, que nos quedemos cruzados de brazos, lamentablemente, vamos hacia ahí. Es decir, estamos mal, pero si las políticas avaladas por los principales partidos, ¿no es cierto?, que se turnan al oficialismo oposición, avalan estos acuerdos con el fondo y dicen que esta es su política, y obviamente que vamos peor, vamos peor, porque se van a agravar las condiciones partiendo de una sociedad, como ya les decía, que mayoritariamente está pasando situación de pobreza y estamos destruyendo capacidades productivas que son importantes, y estamos destruyendo también territorio productivo y condiciones que tendríamos que aprovechar para otra cosa. Esto era el marco, bueno, de la situación mundial, que también estamos en una situación de crisis, pero un poco como para cerrar este panorama, en todo caso podemos charlar, si hay así algunos comentarios, preguntas. Yo creo que esta no es alternativa. Seguir así, o sea, a veces uno plantea, bueno, me quedo en el monte, vamos a esperar a ver que los que vengan hagan algo. Bueno, con esa idea venimos ya transitando casi 40 años de democracia.
cada 2 años elecciones legislativas y cada 4 elecciones ejecutivas, y cada vez estamos peor. Entonces, esperar que alguien desde arriba nos solucione, sabiendo que van a mantener este modelo, la integridad de este modelo, y van a hacer muchas más declaraciones que medida efectiva, pero van a garantizar eso. Porque en la oposición dicen muchas cosas, pero cuando son gobierno hacen todo lo contrario. Hacen esto mismo. Entonces no podemos esperar cruzado de brazos, porque sería suicida sabiendo que estamos así, sabiendo que este camino nos lleva al abismo, porque no nos puede llevar a otro lado. Porque además, en la medida que nosotros pasivamente esperemos sentados de que alguien lo solucione, ellos van a decir que vamos a seguir haciéndolo. ¿Cuándo intentaron hacer algo cambiar? Cuando salió masivamente la sociedad a decirle que se vayan todos y nos vamos más. Está bien, no se fueron, pero por lo menos fue un cimbronazo que lo llevó a tirar toda esa red de contención social, porque si no se podía vivir. Entonces, no es el camino esperar pasivamente, y tampoco solo protestar, sino que tenemos que cambiar. Luis, no quería interrumpir tu desarrollo y tu planteo, pero quiero hacer un comentario que tal vez es sintético y rematarlo con una pregunta. Porque creo que ya todas las cabecitas, todos estamos pensando, bueno, en el diagnóstico creo que más o menos estamos de acuerdo. El tema, como vos decís, cómo salimos de esto y qué hacemos. Yo la reflexión que quiero hacer es la siguiente, porque vos, como bien dijiste al principio, uno tiene que diferenciar lo que es la macroeconomía, los números que a veces pueden cerrar, pero consultando con cómo le va a la gente, que eso es lo importante, ¿no? Y vos mismo también, cuando te referiste al famoso modelo de sustitución de importaciones, y a lo que era la Argentina a mediados de los 70, bueno, un par de veces realizaste algunos números macroeconómicos que eran hoy enviables, la baja desocupación que teníamos, seguramente la distribución del ingreso era mejor, pero digo, porque a veces parece que nos referíamos a la década 70 y estuviéramos añorando un paraíso, una panacea. Yo lo que quiero decir, ustedes a lo mejor así, estos puntos que vienen, bueno, enseguida lo van a entender. Veo que acá hay mucha gente más o menos de edad, de 50 para arriba, hay muchos más jovencitos. Pero a veces charlamos con los amigos de esto. Hoy tenemos todo esto, ¿sí? Acá no va a haber una persona que no lo tenga. Hoy un aparatito de este más redondo vale 40, 50 mil pesos, Cuando yo era pibe, o gurí, como dicen acá en el Río, yo vivía en un barrio de gente laburadora y había un vecino en el barrio que tenía teléfono fijo, íbamos todos largos, quedábamos a la puerta y vimos un carrito con una moneda, sacamos la moneda, el teléfono era casi un objeto de luz. Una Coca-Cola, mi hijo era laburante, lo básico nos faltaba, pero una Coca-Cola, tomábamos 3 veces al año, capaz de un cumpleaños, para que 24, 31 y lo olvidar. Tomar un helado capaz que era un lujo. Entonces, ¿a dónde apunta mi planteo, Luis? Que yo quiero plantear la otra cuestión. ¿Qué estamos dispuestos a hacer también nosotros para economía? Porque si queremos una economía más sustentable, más equitativa, más justa, más humana, ¿estamos dispuestos a salir de cierta zona de confort? ¿Sí? Si vos me permitís, parece que esto lo hubiéramos... Perdón, que no se malinterprete. No, parece que lo hubiéramos arreglado esto. Porque... ¿hasta dónde estamos dispuestos? Pues yo justamente íbamos ahí, a eso, inclusive hasta te adelantaste un poquito, me quitaste la letra, pero bien, se nota que alguna vez fuiste alumno. Y yo iba a eso, justamente cuando yo digo esto no es alternativa, es porque digo que hay alternativa. Esto no es para mí alternativa. Bajar los brazos es suicida. Aunque uno crea que está todavía por sobre la línea de flotación, las perspectivas son de que van a quedar poco. Si estaba ahí rozando, en cualquier momento le pegan Entonces, tenemos que buscar otra cosa. Y ahí es donde vemos primero las potencialidades y después las dificultades, ¿no es cierto? Potencialidad en el sentido que todavía tenemos, como yo le decía al principio, tenemos un territorio con una capacidad que no tienen pocos países del mundo. Países que tienen tierra área, países que están congelados la mitad del año de su suelo, que no pueden hacer nada. Nosotros tenemos todo. Tenemos potencialidad para producir alimentos, para producir energía. O sea, tenemos una base material importante. Tenemos todavía, a pesar de la distribución, ciertas capacidades productivas importantes. El saber hacer productivo y
y el tejido industrial se ha destrozado, pero todavía tenemos reservas importantes. El tema es, bueno, ¿qué nos falta? Bueno, ahí viene qué es lo que deberíamos hacer, ¿no? Y lo que pasa es que estamos en el marco de un sistema social que no es solamente la economía, que se rige por esa lógica, sino también la política, que aplica medidas a favor de los más poderosos, y también la cultura. Este sistema culturalmente ha ido preparando a la población para que acepte cosas que son aberrantes. Yo me acuerdo, en mi época, como si vos, más horas de vuelo todavía, pensar en que había una persona pobre era no sé, rechazar esa situación, era criticado, nadie se podía aceptar eso. Y nosotros gradualmente hemos ido siendo, naturalizando, ¿no es cierto?, el hecho de que, bueno, sí, pobre, cada vez más pobre. Es decir, nosotros hemos ido tomando pautas de consumo que no tienen nada que ver con calidad de vida, ¿no es cierto? Es decir, bueno, sí, mejoramos, tenemos más celulares por habitante, sí. Por ahí alguna presidenta dijo, tenemos más celulares por habitante, no sé si de América, del mundo. Ajá, la gente no tiene ni para educarse, ni para comer, ni para vivir. Es decir, eso tiene que ver con unas pautas culturales que se han ido impregnando porque vivimos en este orden social, ¿cierto? Ahora, yo lo que les digo es que, primero, presento el panorama. ¿Por qué digo que vamos hacia el abismo? Porque si no tomamos conciencia de dónde vamos a estar todos pasivamente creciendo que nos van a solucionar los problemas de arriba y ya sabemos que no los van a solucionar porque no está en la cabeza de ellos. Primero. Segundo, no vamos a quedar porque encima de la explotación van a quedar muy poco. Y el tema es que las crisis que se vienen van a ser cada vez más profundas. Entonces tenemos que salir de ese espacio de comodidad. Y yo siempre digo que el hiperconsumismo es insostenible a nivel mundial y en la Argentina. Esa sociedad que consume de una manera loca lo que te tira, porque el objetivo del sistema es vender más, producir más y vender más. No importa si te sirve o no te sirve, es vender más. Y eso es un síntoma, un símbolo del éxito, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que empezar a ver qué es lo que nosotros queremos. Y ahí es donde planteamos, tenemos que cambiar la forma de vida, tenemos que torcer este rumbo. ¿Tenemos posibilidades materiales? Sí. Pero ojo, acá está lo que dice acá mi chiquito, repente vos, el tema de que tenemos que tomar conciencia, porque si no, en la medida que avancen los colapsos que se vienen a nivel mundial, y que nosotros somos parte de ese mundo, colapsos financieros y colapsos ambientales, si nosotros no estamos preparados, esto va a ser caos absoluto. Ahí vamos a ver. Ahí ni siquiera vamos a pensar en el hombre de las cavernas, porque ni siquiera vamos a tener los recursos materiales, porque cuando yo digo hago un ejercicio, digo, bueno, cuando hay un colapso energético, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? Eso lo hemos hecho con algunos cursos. Pensemos, ¿qué pasa en Paraná si de pronto nosotros nos encontramos con que no hay más combustible? Porque nosotros marchamos en la década del 30 a tener un serio colapso de combustible y no va a haber para todo, que la potencia más grande que ya lo tengan, algunos. ¿Qué pasa si no llega más combustible para nada? ¿Cuánto duramos como sociedad? ¿Cuánto se cree que podemos durar? ¿Cuánto tiempo? Es mucho. Porque si no hay más combustible, no llega más nada. No llega más nada. Ajá, aquí comemos. Como algunos esto lo decíamos con unos chicos de secundaria y ¿qué comemos? ¿Dónde tenés la comida? Y una heladera, dice. La comida, es decir, nosotros abastecemos, producimos en gran escala, en grandes cantidades de soja para vender a cientos, miles de kilómetros de peso, pero ¿qué vamos a hacer? Con soja, imposible. No tenemos que comer. Ni siquiera tenemos para tomar agua, porque si no hay combustible, no hay que se mueven los equipos, los aparatos. ¿Y qué pasa si tomamos conciencia de golpe de que no tenemos más, no vamos a tener más combustible, no hay más comida, no hay más agua? Pero, ¿qué creen que va a pasar? Y se acabó la civilización. Entonces, si no tomamos conciencia, ¿sí? Una pregunta. Diga. Usted habla o describe una situación en la cual hay grandes corporaciones con un Estado al servicio de esas corporaciones. Y por otro lado, plantea que tenemos que tomar conciencia y tenemos que darnos cuenta. Ahora la pregunta es, yo creo que entiendo a quién se refiere, pero la pregunta es, ¿quiénes somos los que tenemos que tomar conciencia? Y a continuación, ¿qué es lo que podemos hacer? Estoy seguro que si hubiéramos armado, a esto no me salió tan bien, pero así, al toque estamos, ahí teníamos que decirles, si tenemos que tomar conciencia, ¿qué hacemos, no es cierto?
Bueno, yo creo que acá no hay, primero que nada, no hay receta. No es como en otras épocas, nosotros teníamos la receta para todos, sacamos un bolsillo, la solución para el mundo, el otro para el país. Pero sí hay algunas cuestiones que son esenciales que tenemos que considerar. Acá tenemos, primero que cambiar la mentalidad. Está muy bien el tema de que nosotros podemos vivir bien sin necesidad de esa locura consumista y preconsumista que nos está metiendo en la cabeza. Y yo siempre pongo el ejemplo, como el ejemplo que pone allá, yo lo tiro más para atrás todavía, yo no sé tu época, la época de la orilla, y la época de... nosotros, en nuestra infancia o adolescencia, éramos pero infinitamente felices, ¿sí? Nada más que jugando a la orilla o jugando a la pelota con una pelota de trapo. Y siempre lo digo porque nunca disfruté tanto jugando al fútbol con una pelota de trapo. Que era una media rota, se llenaba de papel, se llenaba de salón, pero a saber podíamos estar pero la tarde entera, y éramos felices. Y no teníamos necesidad de consumir, de comprar todos los días algo, y por supuesto, gaseosa, que daba la imaginación nada más, ¿no es cierto? Tomábamos agua, como a veces un jugo de naranja, así que vivíamos re felices, y vivíamos bien, éramos sanos, teníamos un sistema educativo que era muy, muy bueno. Y realmente, hoy, si no estamos comprando, parece que no, está pasando cosas. Y ustedes han sido claramente, quieren saber que si de pronto una pareja, la mujer está embarazada, y bueno, ya cuando sabe que está embarazada empieza a comprar cosas. Antes de que nazca el bebé ya tiene la pieza llena de cosas. Seguramente el 80% no llega a usar. Pero lo que pasa es que no han metido eso. Y nosotros podemos ser inmensamente felices, como dicen algunos que plantean estas alternativas, que tenemos que desmaterializar la felicidad. Porque nosotros nos han hecho creer que para ser felices tenemos que comprar cosas. Comprar muchas cosas, el último modelo, la capricha, lo que sea. ¿Para qué? Estamos en la sociedad de la comunicación, estamos todos los más incomunicados. Y de la información ni hablar. Nunca estuve más desinformado, más mal informado o deformado. Entonces, sí, tenemos que trabajar en muchas cosas. Tenemos que, como dicen algunos, ¿no es cierto?, pensar en lo que llaman el buen vivir. Que el buen vivir tiene que ver con vivir más en armonía, primero con nosotros mismos, que es algo que hemos perdido, cada vez estamos más locos. No acá en la importante Paraná, pero no sé, mucho tiempo en Buenos Aires, estamos locos. Más en armonía con nosotros mismos, más en armonía con nuestros semejantes, y más en armonía con la naturaleza de la cual somos parte y necesitamos. Y eso es cambiar una concepción. Tenemos que cambiar nosotros a nivel individual, pero también tenemos que buscar cambios en las instituciones y a nivel de la comunidad. Entonces, cambiar nosotros es indudable y es difícil. Yo creo que acá el sistema educativo tendría que ver mucho para trabajar estas cuestiones que son esenciales. Pero fundamentalmente tomar conciencia, porque lo otro no es alternativa. Esto parece salir un poco de la zona de comodidad, pero evitar lo que va a ser dentro de poco cuando nos demos cuenta. Dicen a veces que nosotros solamente reaccionamos a un momento de crisis. Lo que pasa es que cuando vengan esos momentos de crisis, ya va a ser casi imposible reaccionar y resolver. Estamos a tiempo todavía. Estamos a tiempo para decirlo, vamos a cambiar. Y cambiar significa generar más participación, significa, por ejemplo, recrear todas las capacidades de autonomía que tenían las localidades en otras épocas. Porque cuando vengan los colapsos, vamos a tener que salvarnos a nivel de localidades. Y si nosotros en las localidades, como están haciendo en algunos lugares de Argentina, en muchos lugares del mundo, todavía atomizados mucho, ¿no es cierto? Pero la localidad dice, bueno, vamos a ver cómo hacemos para que en 10 años nosotros no dependamos de, por lo menos posible, de alimentos que vengan de afuera. Empecemos a fabricar, a producir los alimentos en zonas cercanas de lo que nosotros comemos. Es decir, recrear la capacidad de lo que es la autonomía o la soberanía alimentaria, producción diversificada de alimentos sanos a niveles locales, para que, y si vienen esos colapsos, por lo menos algo vamos a poder sobrevivir mejor. Y generar energía que no dependa de biocarburos, porque nosotros ya estamos en el tope y estamos cayendo en la producción mundial de biocarburos. Y no hay plan B para resolver, para reemplazar la cantidad inmensa que se está usando y depredando de los combustibles fósiles. Nosotros sabemos que necesitamos energía para la vida. A nivel mundial, la energía, la fuente primaria de energía que usamos, un 88% proviene de los combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas, que además de generar con su quema dióxido de carbono, ¿no es cierto?, que es lo que aumenta en los gases de efecto invernadero, están ya en declive la producción.
Y no hay forma de reemplazarlo con la magnitud que estamos usándolo. No hay ninguna alternativa. Necesitamos la energía alternativa, por supuesto. Necesitamos energía alternativa y nosotros tenemos posibilidad de desarrollar tanto en el territorio como en los lugares a nivel local formas de energía alternativa que nos hagan menos dependientes. Porque cuando no tenemos energía no tenemos. Ustedes imagínense, si no tenemos más energía, ¿qué van a comer? Aunque tengan alguna provisión, ¿cómo van a comer? ¿Tienen la mina? ¿Cómo la van a cocinar? Generar entonces mayor autonomía local, empezar a trabajar en los niveles que nosotros podemos incidir, empezar a trabajar más autonomía energética, más autonomía alimentaria, autonomía para producir las cosas que usamos y depender menos de las cosas innecesarias que importamos. Es decir, tenemos que cambiar individualmente, cambiar a nivel de organización y a nivel de la comunidad. Obviamente tenemos que presionar para que cambien las políticas a nivel nacional, local y provincial. Tenemos que lograr que haya más participación, porque la sociedad se ha alejado mucho. La participación se ha alejado y lo que ha quedado es un comportamiento muy alto de corrupción en la esfera política. Entonces, a la medida que logremos democratizar la institución y haya más participación, y va a ser casi imposible que los que están arriba vengan preocupados de solucionar los problemas nuestros. Si no hay una participación activa de todo. Y en las instituciones donde estamos. Porque si nosotros no podemos cambiar los lugares cercanos donde nosotros estamos interactuando, es un delirio venir con una receta para ver cómo cambiamos el mundo. Que obviamente que tenemos que presionar, que hay que reclamar, que hay que luchar, pero tenemos que ir construyendo. Entonces, bueno, el camino pasa porque hay muchos ejemplos, hay muchas experiencias, que yo digo siempre que esas experiencias que son acotadas, esos docentes que la pelean igual a pesar de que están en condiciones adversas en la escuela y en contra aún a veces de las autoridades, trabajando con otras formas de educar y con otra concepción de educación. Esos periodistas que a veces no tienen ni siquiera espacio porque se acostumbran a decir la verdad con investigación seria, que también le quitan espacio en los medios. O los científicos, que a veces se arriesgan a perder la carrera pero lo denuncian, como la ciencia se ha puesto a favor de las grandes corporaciones. O bueno, la experiencia de la producción agroecológica en muchos lugares de Argentina, esa experiencia de economía social, esa experiencia de cooperativas de trabajo. Es decir, hay muchas experiencias en distintos niveles. Y yo creo que esa, potenciada en red, pensando en movimientos mucho más globales que cuestionan el sistema, pienso que esas son las señales de lo que nosotros tenemos que construir. ¿Qué es difícil? ¿Qué les parece? Estamos frente a un sistema que es muy poderoso, pero un sistema que ya no da señales de que va a resolver ni que va a solucionar nada. Ya ni siquiera promete. Yo no sé, alguien me mandó hace poco eso que circulan, esos chistes que circulan ahí por la red. Que decía que antes se prometía, bueno, no sé, cantidad de cosas prometían los políticos. Pero ahora ya no te prometen nada casi. Ya ni siquiera la promesa. Entonces, imagínense entonces lo que puede llegar a ser lo que vayan a hacer, si ni siquiera se le da para. Entonces no podemos esperar. Y podemos hacerlo. ¿Es necesario? Es necesario, es imprescindible. Es urgente que hay que hacer y es posible. Y ya se están empezando a hacer cosas. Así que bueno, yo les agradezco que hayan tenido la paciencia para bancarse esto y que me digan ahora ustedes todas las opiniones, preguntas, y le agradezco a los colaboradores que estuvimos trabajando para poner ese bocadillo en el momento oportuno, ¿no es cierto? Si hay comentarios, me olvidé decirles, estaban llenando una planilla con el nombre, correo electrónico y celu por la duda para mandarle material, por lo que quieran recibir y lo que quieren tener una constancia que necesita por alguna cosa también. ¿Qué estás haciendo vos? No sabe la ¿Y notita? ¿No tuvo una nota por ahí? ¿Qué quedó pegada ahí? ¿Pasala que hay? Porque tenemos que completarla. ¿Todos llenaron con su nombre? Si pueden, hay 2 o 3 hojas pasales, no seas picotera. Tiene bloques blancos, ¿qué cosas? Si ya no te sirve para tomar apunte. ¿Dónde no ha pasado la hoja? Llenala y la pasamos para allá. Es una forma de quedar en contacto, de mandarle material, información y en todo caso
de cualquier cosa que también quieran comunicarse con nosotros. Bueno, ustedes abren ahora. Ya hablan algunos, pero que se le ocurra decir, preguntar. Sí. Quiero saludar, que hace muchos años que conozco y soy una persona grande que pasé el año que para tratar de actualizarme y explicar por mi interés sobre el temario como fue planteado. Creo que se hablaba de que el sistema no funcionaba, lo que puede ser el sistema capitalista, como que la culpa del Fondo Monetario Internacional y de la gran globalización. El Fondo Monetario respecta a otros países. Hay muchos países que reciben tanto el Fondo Monetario Internacional y no están en la situación que estamos nosotros. Esa es uno. El sistema capitalista, sí que no, como lo que tiene la mayoría de los países, y hay sociedades que viven mucho mejor que nosotros. México tiene el 3,5% de su ocupación, Uruguay tiene 7% de su ocupación, están involucradas en un sistema capitalista y están involucradas con préstamos. ¿A qué voy? Y no sé si también tendríamos en esa evaluación los malos gobiernos que nos tuvieron. Y miraron. No sé si se entiende la pregunta. Sí, mira, yo creo que nosotros podemos analizar que haya habido gobiernos mejores o peores. Está ese viejo cuento, ¿no es cierto?, que dice que cuando estaban haciendo el mundo a los argentinos le daban los mejores territorios, las mejores condiciones, entonces ¿cómo haces eso? Que le da a ellos ese privilegio, sí, pero arriba ponemos a los argentinos. Con eso equilibraba, ¿no es cierto? Pero no creo que sea así. Es decir, vos tenés que dar el ejemplo de México es tremendo, ¿no? México es terrible, la pobreza que hay, el grado de marginación, el grado de sometimiento, de represión, de corrupción, es una cosa espeluznante. En México, si yo estuviera hablando acá, a la salida seguro que hago un sicario me pega 4 tiros. Es decir, así se resuelven las cosas, así es la realidad. México, Colombia, la mayoría de los países de América Latina son mucho más crueles, los sectores dominantes, no andan con vuelta. En general hay una matanza muy fuerte de líderes ambientales. Para no decir un lugar capitalista exclusivo. Lo busqué recién acá, no. Sí. Y dice 3,5%. Por eso un ejemplo. No, pero por eso te digo, a ver, voy a decir, yo te digo la realidad de México, la realidad de México es tremenda. Te digo, porque a veces un solo indicador no te dice nada. Por ejemplo, algunos preguntaban, pero ¿cómo puede ser que Argentina tenga 50 y va a tener un 70% de inflación y Chile y otros tienen? Sí, pueden tener poca inflación, pero si vos ves la calidad de vida que tienen otros, también tienen un nivel de pobreza y de marginalidad enorme, porque la inflación refleja otra cosa también. La inflación refleja a veces que un país todavía está vivo y todavía pelea por mejorar los salarios, y eso hace de que, como no puede frenar eso, las empresas líderes apelan a aumentar los precios para achicar ese reclamo salarial. En cambio nosotros, la sociedad está muerta y no reclama. Entonces, eso no es... Un solo indicador no alcanza para decir, ¿no es cierto? No hay, yo creo que hoy ni siquiera los países dominantes pueden mostrar una población en buenas condiciones. Están haciendo pedazos los sistemas de salud, hay una gran concentración. Hoy el ingreso se está concentrando aún en los países desarrollados, entre comillas, en el 1% de la población. El grueso del crecimiento que ha habido de los años 80 en adelante, desde que vino lo que se llama la contrarrevolución neoliberal, ha hecho que el grueso del crecimiento se concentre solamente en 1%. Por eso esos movimientos que dicen somos 99%, estamos en contra del 1%, porque es un reflejo un aumento de la desigualdad. Yo tengo una duda. Entonces, Fuerte. en base a todo lo hablado, como que una de las soluciones principales podría venir a ser enfocarnos más en lo local, salir un poco de ese centramiento que hay de poder o de monopolio, por así decirlo, y ponerle, hablar de una localidad como es Paraná, decir, bueno, ponele, yo me pongo una huerta o si pongo el emprendimiento, lo pongo y me enfoco en mi ciudad, no tanto en exportar, trato de que sea todo un poco más, en un sentido más minimalista, por así decirlo, como que tendríamos que dar ese enfoque con un núcleo de solución, no sé si salir del capitalismo, si no salir del descentramiento.
Mira, salir del capitalismo así la cosa es imposible si lo plantea así nomás. Lo que hay que crear son las bases para ser cada vez menos dependiente de esas lógicas concentradoras. Lo que pasa es que eso requiere también, sería mucho mejor si hay políticas públicas a niveles locales, que en lugar de decir, vamos a promover la pequeña producción cercana, y vamos a dejar que venga a abastecer, vamos a ponerle feria, y vamos a generar controles adecuados a eso, ¿no? Hacen controles para que solamente entren los productos de las grandes empresas, las grandes corporaciones, y lo que hacen productos agroecológicos no pueden entrar por cuestiones bromatológicas. Es decir, obviamente que hay que cambiar la política a nivel local y hay que promover eso, hay que desarrollar un entramado que no solamente sea productivo para el consumo y para una vinculación directa al consumidor, que además abarcaría los costos, sino también para regenerar el entramado social. Porque nosotros hemos destruido los lazos sociales, y si nosotros no generamos mejores lazos sociales en épocas de colapso, las relaciones salen que puedan y ganan más fuerte. O sea que todo es necesario, pero donde podemos actuar en primer lugar y básicamente darle más autonomía a nivel local, el Flaco y el Carlos Santa Cristina. Sí, con respecto un poco también a lo que planteaba ella, la exposición que vos hacías, hacer un análisis del Estado de una etapa histórica hacia acá, donde el Estado actuó de una determinada forma en relación a la destrucción, digamos, de un montón de aspectos de la economía, de la sociedad, de aspectos culturales. Y no digo como crítica, sino como a tener en cuenta que muchas veces hay cuestiones generacionales que se dan por sentadas en relación cuando vos decís la ICI, cuando vos das algunas cuestiones que se dan por sentadas, y entiendo que tampoco venimos acá a comprender todo, pero queda una cosa como un blanco en el Estado, cuando en realidad el problema es quiénes dirigen el Estado, porque si no caemos en una situación también donde aparece esto que por ahí dice ella, bueno, ¿hacia dónde vamos? Nos vamos a la comunidad organizada, a la comunidad de París, digamos, de hace 2 millones de años, que digamos fue muy bueno, un proceso histórico, pero que hoy en este contexto es imposible, o nos vamos a la que por ahí también desde algunos sectores del poder empujan de decir, bueno, organícense la pequeña economía, que no se discute el poder, porque con la granja o con el autoabastecimiento podés sobrevivir, y mientras tanto la disputa por el Estado, que es un poco donde se va a terminar definiendo los aspectos gruesos, y para nosotros, capaz que no, pero por ahí para las generaciones que vengan, aspectos gruesos que se pueden llegar a dar, y en relación a eso lo que yo digo, tu exposición queda como diciendo, bueno, el Estado es todo esto malo de hoy, queda fuera una parte histórica, y me parece que hay que darle también un lugar a lo que fue el Estado en la Argentina, en esto que vos decías al principio de la ICI, buscar la manera de decir, bueno, el problema no es el Estado, el problema es quiénes lo gobiernan y para quiénes lo gobiernan. Porque como bien vos decís, bueno, o sea, a ver, decía lo de México, y en México los narcos dirigen el Estado en algún aspecto, y sí, te resuelven un montón de cosas, digo en esto que vos decís, la desocupación, ahora, a costa de que vive todo el narcotráfico, entonces bueno, es buena situación. Pero digo, en la Argentina tenemos experiencias muy ricas desde el Estado y que incluso hoy las fábricas como Astillero de Santiago, que se han mantenido en el tiempo dentro del Estado, son las que nos siguen permitiendo decir, bueno, si vamos ahora a una producción de acero y poder producir, ha sido a partir del Estado. No sé si es lo mejor, después cada uno podrá tener su opinión, digamos, si es dentro del modelo, fuera del modelo, en el capitalismo, en el comunismo, en el socialismo, digo, diferentes visiones, pero como al menos nosotros como sociedad no tenemos experiencias por fuera de eso, de haber vivido mejor. Entonces por ahí me parece que hay que pegarle una vuelta a eso, en relación a que si no te aparecen los Milei, te aparecen todo lo que dicen el problema del Estado, que hay que destruirlo, pero en realidad es mentira, porque viven de eso. Pero en muchas generaciones más jóvenes aparece como que el problema es el Estado, entonces terminamos un poco dándole argumento también a esa derecha que aparece con destruyamos todo lo que queda de lo público, arrasemos porque no sirve. Digo como crítica a ver, no a lo que vos planteaste, sino a que hay una parte que vos das por sentado, no sé si soy claro porque... No, tal vez por lo que vos decís me doy cuenta de que no fui claro yo, ese es el tema, que no fui claro yo porque yo lo que dije es primero que yo entiendo cada etapa como lo que se dice modelo de acumulación, donde tiene determinadas características. Este modelo que vivimos tiene como característica un Estado que está dominado, es decir, que hace de gestor de eso que yo dije, que son
los poderes, por eso digo el Estado neocolonial, ¿no es cierto? Porque están las atribuciones de esos poderes. Pero yo dije que el Estado, en otro momento, sí cumplía otro rol, ¿sí? Eso. Otra cosa dije, que la política no está separada de la economía. Cuando nosotros tenemos una estructura económica tan concentrada, han generado una política que está al servicio de ese modelo, se ha puesto al servicio de ese modelo, ese Estado, porque yo dije que había que cambiar las políticas públicas también, había que cambiar las políticas públicas a nivel local, provincial, es decir, imposible desarrollar todo, y está bien que vos lo planteé, pero digamos que el Estado es una herramienta, que podemos usarla bien, mal, hoy por hoy el Estado está al servicio de ese modelo, y tenemos que cambiarlo, ¿sí? Y tenemos que cambiar la política, porque la política está en función de ese Estado. Es decir, ¿cómo llegamos? Y bueno, no importa, tenemos que llegar a controlar, y eso genera también mucha corrupción. La política, en otras épocas, yo he vivido otra época de la política, de la militancia. Hoy, digamos, los partidos que están en el gobierno, que se llamaron militantes, están todos empleados, están todos, es decir, que se ha distorsionado todo. Hoy, en general, lo que caracteriza los partidos que han llegado al gobierno, lo último que se le preocupa era la situación de la gente. En otras épocas, en otra historia, digamos, los 60, 70, los partidos políticos, digamos, mayoritarios, discutían por plataforma, discutían qué vamos a hacer en el gobierno y se peleaban por la plataforma. ¿Qué plataforma existe hoy? Bueno, es que quién tiene la carita más simpática, la que muestra más, o eso es. Pero yo comparto esto, que el Estado es importante. Es importante también la política, es importante la participación para que haya más democracia, para que realmente la política sea política. Esto no es lo que llamamos político de otra cosa. Da para mucho, pero acepto y comparto esto que voy a decir. No, yo quería, con el micrófono y todo, cuando yo digo una parte, yo hice la otra. No, yo quería complementar lo que había consultado el señor allá atrás, que por ahí, de acuerdo a lo que venimos estudiando acá con el señor, que yo me acuerdo una parte nomás y voy a completar a la otra, que tal vez tiene que ver cuando, digamos, nace este sistema capitalista, de qué manera los países se han ido acoplando a ese sistema. Entonces es un problema estructural, ¿no? Entonces, el lugar que fue ocupando en cada región, ahí me parecería raro un poco la cuestión. Y digamos, Argentina, si se potenció, si ofreció, digamos, cómo se plantó en el sistema capitalista, y eso quedó para siempre, digamos, por eso es un problema estructural, por eso te preguntaba por qué hay países que en este sistema están muy bien y otros están muy mal. Tiene que ver con esa estructura de inicio, ¿no? De cómo se fueron sumando. Para mí tiene que ver la gran corrupción y el mal manejo del gobierno. No hay, para mí yo no le echo la culpa al sistema capitalista en sí. No creo que todo sea un beneficio del sistema capitalista. No, el proceso habrá que llevar mejor lo que yo quiero No, pero, a ver, yo lo que expliqué al principio, en cuál era la lógica, yo simplemente ya te voy a decir ahorita, lo que dije al principio, recuerdo, es que las lógicas de este sistema son lógicas de este sistema. Si no está con esa lógica, estamos cambiando el sistema. La lógica del sistema es que el que interviene en la actividad económica busca máxima ganancia. Y eso significa que no hay nada más importante. Si tiene que afectar el ambiente, la salud, la vida, y listo. ¿Por qué? Porque está obligado por la competencia. Esos son los prejuegos. Si vos no estás de acuerdo con eso, tenés que aceptar todo esto del sistema. Y si no estás de acuerdo, decís, tenemos que cambiar el sistema. Y lo que creo que nosotros cambiar es otra forma de organizarnos, donde la ganancia no sea lo importante sea, en todo caso, las condiciones de vida, la vida en sí, donde lo más importante no sea la competencia, sino la cooperación, donde nosotros descartemos la solidaridad y no el egoísmo, pero es otro sistema, ya no es este, ¿no es cierto? Yo lo que quería decir, que leyendo la operación, lo que también decía ya el compañero, que me parece que es muy importante también darnos esta discusión de qué tipo de Estado es el que necesitamos, porque quizás pasa esto, que como que quedó medio flojo por ahí, volver a reforzar esto, de que no es que es a partir de la ausencia del Estado y el libre comercio que va a ser una solución, sino hacer enfoque para mí en democratizar estos lugares de discusión, porque para mí el problema sí es el sistema capitalista y la forma en la que están concentradas las decisiones de poder, pero también pensaba esto que hablábamos hoy
de que quizás también, no sé, por ejemplo, cerrando la canilla, nosotros con actividades individuales vamos a hacer que se contamine menos. Pero si nosotros hacemos cambios individuales sin que sea colectivo y en conjunto de la sociedad, no importa que yo cierre la canilla si las empresas van a seguir contaminando el río. Entonces también es como discusión que hay que tener en cuanto a la democratización de este espacio y la charla de las comunidades y las necesidades. Y también algo que me parece muy importante es que si bien la ciencia ha evolucionado y la tecnología ha evolucionado a favor de las empresas, pensar que esta ciencia y que esta tecnología está a favor de las comunidades, que nosotros no volvamos a jugar con pelotas de trapo, por más que lo hayan hecho, sino que tengamos otro modo de juego y otras formas a partir de nuestras necesidades y no a partir de las ganancias de uno un poco. Esto para mí es muy importante que sea de la mano a mayor democratización, no solamente en lo educacional, sino en lo comunicacional, en cuanto al Estado, qué roles ocupan, porque eso también va haciendo de que los corruptos se vayan limpiando, porque nosotros tenemos lugar de decisión y charlamos en conjunto cuáles son nuestras necesidades locales y que haya también, que ahí traigo la experiencia de la Comuna de París, por qué funcionó en un tiempo y qué pasó con eso, porque también quedó solamente en esa comuna y no se siguió expandiendo a partir del mundo, pero también pienso de que no vayamos, o sea, no tengamos que llegar hasta la situación de crisis de la Comuna de París para que eso estalle, sino dar otros lugares de discusión para poner estas cosas en juego y pensar cuáles son nuestras necesidades y que se produzca a partir de ellas. Muy bien, chicos, comparto eso, sí, seguro. Mira, hay muchísimas cosas. Yo, en realidad, tomé este tema como para retomar la actividad de extensión del programa por una nueva economía humana sustentable, porque bueno, como yo le decía, pasan muchas cosas al principio, imposible adoptar esto en una hora, una hora y media, entonces quedan todas esas cosas como para hablar, porque si tenemos que empezar a hablar de qué tenemos que hacer, sí, obviamente, tenemos que hacer un balance muy serio de por qué fracasaron las experiencias que justamente iban a hacer un cambio revolucionario, por qué terminaron en estados tal vez más autoritarios. Si tenemos que hacerlo, obviamente, no nos da tiempo para todo, pero yo creo que vale esas aclaraciones, esos aportes, para decir que sí, tenemos que cambiar todo. Yo lo que decía es que hay señales que están atomizadas que nos dicen que hay experiencias de participación, experiencia de movilización, de defensa del ambiente, experiencia para producir distinto. Pero lo que pasa es que tenemos que empezar a unir todas esas experiencias en función, en todo caso, de estructuras de redes, de movimientos que definan políticamente que queremos otra forma de vida, otra forma de organización, y que después, en todo caso, con mayor protagonismo, los pueblos vayan construyendo cada uno lo que quiere, con su cultura, con su experiencia, definan. Me parece, profesor, que también sería positivo poder plantear o poder discernir los problemas más graves, ¿no? Que aparentemente en el aspecto político sería la participación para que realmente las decisiones de las políticas tengan que ver con las decisiones de la gente. Y para ello tenemos democracias participativas que no son esta representación que tenemos nosotros, por ejemplo. Y otro problema grave es, bueno, en lo económico, ¿cómo hacemos para parar el tema de la destrucción del medio ambiente? Porque eso sí que es un camino al abismo y un abismo cercano, porque si el 85% de la energía que consume el planeta para dar energía y satisfacer las necesidades de las poblaciones es en base a hidrocarburos, ¿cuánto tiempo más puede durar? Y bueno, eso, ¿y qué va a pasar cuando no tengamos la electricidad y el gasoil y la nafta? ¿En qué heladera vamos a poner las cosas? Aparte, ¿con qué electricidad o con qué energía se va a producir la fuerza para producir todas esas cosas que ponemos en la heladera? O sea, eso es muy grave. Me parece que esas dos cuestiones, la representación o la presencia de las necesidades del pueblo en la decisión política, para lo cual no hay que irse tan lejos. Tenemos democracias participativas que nada tienen que ver con estas
núcleos de representantes que no nos representan. Y por otro lado, otro problema grueso, la producción económica que empiece a buscar caminos que desechen todo lo que sea el uso de energía contaminantes y que ya se van a terminar. Nos tenemos que acostumbrar a vivir sin estas cosas. Permiso. El tema está en que hay un montón de tecnología que se ha hecho y que ya está comprobado que sirve para salir de todo este tipo de, por ejemplo, de las energías que con el tiempo ya no vamos a tener cuando entra energía solar, hay un montón de, no sé, podemos tener heladeras que ni siquiera necesitan estar enchufadas, hay un montón de cosas que no se dan a conocer porque tenemos un monopolio tan grande que no permite que esas cosas salgan al mercado porque no beneficia a los que tienen los grandes capitales. Entonces, el tema está en nosotros enfocarnos en pedir que eso se haga visible, digamos, y verlo desde un lugar local también cómo podemos hacer leyes que nos acompañen en eso. Porque está la posibilidad, el hombre ya tiene recursos para salir de todo esto, digamos, que no es sustentable. Entonces, ¿cómo llegamos a abordar la utilidad? Sí, o sea, dejando de darle beneficios a esa gente que tiene grandes capitales. Ahí está el tema, porque ya tenemos la posibilidad de tener cosas sustentables. Sí, yo creo que hay mucha experiencia de todo tipo y todo es válido. Acá lo que nosotros estamos hablando de hay un orden social global que tiene muchos tentáculos, ¿no es cierto? Que tiene la base económica que genera esto, concentración, saqueo, exclusión, que tiene a su vez a base económica una vinculación a un sistema político que está a su servicio y toma las medidas en función de eso. Y tenemos un sistema cultural que también está al servicio de eso, que está ocultando todo lo que puede ser la alternativa. Entonces, pero también hay expresiones en todos los ámbitos, como ella decía acá, de democratización, de luchas ambientales, de luchas productivas, de luchas... Hay. Lo que pasa es que creo que la tarea en todo caso es empezar a vincular todas esas experiencias y a potenciar todas esas luchas, esos caminos, ya los ríos, porque estamos todos en lo mismo. Lo que pasa es que a veces el error es cerrarse cada uno en lo suyo. Yo estoy en la producción agroecológica y estoy en esto. Yo estoy en la lucha ambiental y estoy en esto. Yo estoy en mi cooperativa y estoy en esto. Yo estoy en el tema científico alternativo. No, si no nos unimos entre todo lo que estamos por otra forma de convivencia, por otro orden social, el sistema te devora, te separa, te aplasta. Entonces yo creo que es válido todo eso, pero tenemos que empezar a pensar en conjunto, es decir, a salir del reclamo que es legítimo y ojalá que siga siendo ese reclamo que haga cada uno, que defienda los árboles, que a muerte, que potenciemos la arboleda, por supuesto, pero que ellos no lo vean como separado la lucha de los docentes por una mejor educación, sino que veamos que estamos todos luchando contra el mismo orden social y si no vemos una visión global y compartida, el sistema nos va a mantener así, aplastados, separados. Entonces yo creo que es un gran desafío. El tema que yo estoy viendo que ya se nos ha ido el tiempo. En todo caso, dejamos unos últimos comentarios, así ya vamos hablando. Y... A mí me parece que como usted ahora, porque tenemos que apreciar y ver, valorar la fortaleza de que tenemos las redes tecnológicas. Y entonces cada institución, aclaro, sea un ciudadano común, un empresario, una organización gubernamental, pero todos tienen diferentes intereses y todos tienen diferentes aportes, porque el empresario tiene una visión desde su contexto. El ciudadano común no entiende lo que le sucede al empresario. Entonces, formar redes y así ser protagonistas, porque si nos fijamos en ser víctimas y nos fijamos de que el gobierno, que el Estado, que ellos, o sea, fortalecer redes que hagan al cambio estatal, que es una institución también. Entonces, esa interrelación va a ser al cambio que queremos proponer. Y sea, diríamos, desde lo local o desde una célula, que cada persona es un atomito que va a ir construyendo.
Me parece que es formar redes coincido. y acá estamos. Hablando de las redes, no sé si escuchan todo eso, pero es importante esto de que empecemos porque esas redes nos permitiría, digamos, conocer la realidad de cada uno, que cada uno vive su propia realidad, ¿no? Entonces, bueno, nos amplía y nos enriquece. Cuando nosotros escuchamos de otros cosas que no vemos hasta que no escuchamos lo que está viviendo, esas son las redes, ¿no? Pero además nos da potencia si nos juntamos y empezamos a mirar el mundo. Claro, porque la institución, esta universidad, es el Estado, Sí, es depende del Estado. O sea que no es que el Estado está mal, sino que tenemos que tener más participación e interrelacionarnos. Está mal, pero igual es cambiado. Ya son tantas cosas, si el Estado tiene bien orientado, ni hablar. Lo que yo el problema es en un mes. Nosotros agradecidos por el espacio, la verdad que encantado de este espacio y de esta charla. Yo creo que los chicos, mis alumnos y nuestros compañeros nos vamos muy nutridos de la charla de hoy y la verdad agradecidos, pero nos tenemos que retirar porque nos queda el transporte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, espero que hayan anotado acá su correo y nos mantenemos comunicados, les mando información para las actividades. Me parece un esfuerzo enorme. Gracias por la paciencia, el